Somos de la carrera de Ingeniería Ambiental, asignatura Manejo y Conservación de Suelos. Docente Teodoro Guarguachipani. Integrantes Arone Flores John Anthony, Álvarez Carpio Jair Aro, Cabello Atas Estefan Oliver, Condori Chiara Guibo. El título del tema es Factores de la formación del suelo, el clima, relieve, organismos, humano y el tiempo. Continuando, les daré un pequeño concepto. ¿Qué es el suelo? El suelo es un sistema complejo formado en la capa superficial de la Tierra. Su formación es un proceso muy lento que puede durar miles de años, en que las rocas se dividen en partículas de menor tamaño, mezclándose con materia orgánica en descomposición. Introducción. Según María de Lourdes Figueroa y Carlos Alberto Ortiz Solorio, en el 2018, la transformación del material parental al suelo se denomina proceso pedogenético y está determinado por la interacción del clima, organismos, topografía, material parental y tiempo. Roland Amundsen y Hans Jenny en 1997 indica que el ser humano es capaz de modificar de manera directa o indirecta la caracterización morfológicas, físicas y químicas de los suelos, ya sea por manejo de la vegetación. Los factores de la formación del suelo están determinados por las interacciones de los 5 factores principales de su formación, según Jenny. Esto puede expresarse de la siguiente manera. S representa el suelo o una propiedad de sí mismo. El suelo es una porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su mayoría por residuos de roca provenientes de procesos erosivos y otras alteraciones físicas y químicas. Bien, el clima. El clima es uno de los factores que influye de manera directa sobre la formación del suelo, pues condiciona la velocidad de meteorización de la roca madre. La biota está representada por los organismos vivos. Los organismos que integran la fauna del suelo tienen un rol fundamental en la fragmentación, transformación y translación de materias orgánicas del suelo. Luego viene el relieve, que es la formación de la superficie de la Tierra que desempeña un papel fundamental en la formación del suelo y también en la distribución del agua recibida por medio de la precipitación, por lo que afecta directamente el proceso de la erosión hídrica. Viene la roca madre. Los suelos se derivan principalmente de las rocas, por lo que se les denomina material parental. Estos materiales se definen en gran parte por el color, la composición, la textura, la estructura de los suelos. Y por último viene el tiempo, que es la formación del suelo en un proceso constante que involucra la interacción entre el material parental, la biota, el clima, la relieve y el tiempo. Gracias. El clima como factor formador. El clima es uno de los factores que influyen de manera directa sobre la formación del suelo, pues condiciona la velocidad de meteorización de la roca madre. Los elementos más importantes del clima en la formación del suelo son la temperatura y la precipitación. Estos dos parámetros del clima afectan la tasa de meteorización química y el crecimiento de las poblaciones de organismos, así como la velocidad de descomposición de la materia orgánica. La influencia del clima en las propiedades del suelo. Las acciones del clima también quedan reflejadas en muchas de las propiedades del suelo. La capacidad de cambio, que sería la cantidad de iones absorbidos en las superficies de materiales del suelo, que aumentan proporcionalmente en las precipitaciones, e incluso los iones fijados en la posición de cambio, que también muestran una dependencia. Por otra parte, aumentar las precipitaciones se producirá una progresiva acidificación, lo cual irá acompañada de la correspondiente desaturación del complejo de cambio, que sería que los hidrogeniones van sustituyendo al calcio, magnesio, sodio y potasio. El relieve como factor formador. La forma de la superficie de la Tierra desempeña un papel fundamental en la formación del suelo. El relieve influye en la distribución del agua recibida por medio de la precipitación, por lo que afecta directamente el proceso de la erosión hídrica. Acciones del relieve. El relieve ejerce tres acciones fundamentales para la evolución del suelo. Uno sería el transporte, dos características hídricas y tres microclima. El transporte es por la acción de la gravedad, en el que el relieve se produce el transporte de todo tipo de materiales que se trasladan pendiente abajo.
sobre la superficie y en el interior del suelo. En las características hídricas depende del relieve, que también influye en la cantidad de agua que accede y pasa a través del suelo. Y en microclima, el relieve también modifica las características del clima edáfico, al influir en la temperatura y en la humedad en función de la inclinación, orientación y altitud. Factores bióticos y organismos. Este factor actúa como una variable dependiente e independiente al mismo tiempo. Anteriormente en la diapositiva se mencionó que es dependiente del clima, como también actúa, ¿no?, como variable independiente, por ejemplo, cuando contribuye con el aporte de material orgánico al suelo, suministrando residuos orgánicos tales como ramas, hojas, semillas, frutos, etcétera, ¿no? También tiene otra definición que sería un conjunto de organismos que viven en el suelo, formando con el suelo un ecosistema. Y se clasifican en categorías: vegetación y fauna. Vegetación se dice que cuando hay presencia de vegetación y el aporte de materia orgánica constituyen elementos diferenciales entre una roca y un suelo. Pero también este tipo de vegetación depende del tipo del clima, como del suelo. Fauna. Su actividad es uno de los principales agentes en la descomposición de la materia orgánica y en su dispersión en el suelo. Los suelos tienen una forma abundante, gran parte de esa no puede observarse a simple vista, pero estos se pueden dividirse en macrofauna y microfauna. Factor humano. Es evidente, ¿no?, que la acción humana produce cambios en los ecosistemas naturales y tiene un impacto sobre los procesos de formación del suelo, modificando la evolución natural del mismo. La disminución de la capacidad actual o potencial de un suelo para producir cuantitativamente bienes y servicios se llama la degradación, ¿no?, el tala de árboles, ¿no?, etcétera. El hombre tiene gran influencia en el suelo tanto por las prácticas agrícolas como ganaderas, como a través del desarrollo urbano e industrial. Factor del tiempo. La formación del suelo es un proceso constante que involucra la interacción entre el material parental, la biota, el clima, el relieve y el tiempo. El suelo es un recurso no renovable a corto plazo, debido a que para la formación de un centímetro de suelo tiene que pasar cientos o miles de años. La velocidad de formación de un suelo es extraordinariamente lenta y depende del tipo de factores formadores de cada suelo. Así, los suelos se desarrollan más fácilmente sobre materiales originales sueltos e inestables, que a partir de las rocas duras son constituidas por minerales estables. También es lógico esperar una más rápida formación de los climas húmedos y cálidos que estos climas secos y fríos. Gracias. Conclusiones. Podemos observar que la formación del suelo es un proceso constante que involucra la interacción entre el material parental, la biota, el clima y el relieve. Por otro lado, los factores formadores del suelo son agentes, fuerzas, condiciones o combinación de estos que actúan sobre el material original para transformarlo en suelo. Y por último, para cada factor formador se tienen en cuenta distintas variables. Entre los organismos vivos se considera la vegetación natural, la macro, la mesofauna y los microorganismos. Gracias.